¿Te fuiste al patio? Ah, sí, pues, es que no te... Ya, No, sí. ya, no pasaba nada Además, entonces. hubo un intento de homicidio a un cuy ¿En serio? ¿De quién? de la Zamba. No, güey. ¿Cómo? ¿Qué Oh, pasó? ¿Qué pasó? que la perra casi Un se come el asalto. cuy. Ya. Intentó, no llegó Ya. Puta, es que, weón, la gente está pasando hambre, pues, weón, los animales también. así que estuvo en situación de riesgo. Además está embarazada la cuy, o sea, tiene todos los problemas morales Sí. del mundo. Sí. La semana Para atrás. pasada, esto Mirko no lo sabe, pero la semana pasada Alberto me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿querís cuyes? Mi Y Darío risotada se escuchó. pensaba que era para comer. En algunas partes se los comen, pues, weón, ¿no? Obvio. O sea, el cuy es básicamente para comérselo. Yo no me he comido Se nunca, pero... puede, se puede donar a alguna olla común, la cuye. Bueno, hay un viral dando vuelta que es notable, capaz que lo subo en algún rato en el Twitter, de un programa en el Perú, así un programa de televisión donde, bueno, con los veterinarios, y entonces estaban llevando un cuy. Entonces el periodista le hace el seguimiento y el cuy lo llevaron al veterinario, lo sanaron y después se lo comieron. Y la señora la entrevistaban y como que se daba cuenta entre que se reía y estaba ahí el cuy servido en la casa de la señora y como que ella se reía así, en realidad parece que no se hace esto. Notable. No, Bueno, o pero sea, es que sí, es una confusión civilizatoria. El animal doméstico, por definición, no entra al plato. No, no, po. No, Sí, no. sí. Si tiene nombre, no vale. Claro, si tiene nombre no vale. Sí. Bueno, en fin, eso daría para todo un programa esto largo. a propósito del, ¿cómo se llamaba el animal que pusiste en el último seminario, el padrino? El Y no pangolín. hiciste, El pangolín, no hiciste, no hiciste hablar del pangolín, ¿no? el Godzilla. Eso fue, bueno, estamos en el capítulo 50 de La Cosa Nostra, ustedes saben, se lo dijimos a la gente, lo pusimos, lo avisamos en Twitter, algunos mandaron saludos, más ratito vamos a leer algunos de los saludos, cosa que no hacemos nunca y no volveremos a hacer hasta el programa 500, en 15 años más. Eh, pero yo creo que ese es uno de los grandes momentos de La Cosa Nostra, es cuando yo con toda mi articulación puse un pangolín para hablar de la crisis medioambiental y la pandemia, y Mirko dice, ¿qué hace Godzilla ahí? No sé. ¿Algún gran momento que ustedes se acuerden o no? No, pero de los seminarios o del programa. Es lo mismo, Ambos dos. ambos dos. Ambos dos. Ambos dos. No, sí, pues, o sea, tenemos los momentos estelares, yo creo que fueron los primeros seminarios en el Estadio Italiano, pasaron cosas sorprendentes. Acuérdate cuando llegábamos e insistía en estar adentro un gato, igual que en la escena uno del Padrino, e insistía en subirse a las piernas de nosotros, y todo eso era una cosa fantástica, era un momento mágico. Y no lo Así comimos. que ¿Y todos tú, los que hemos Macari? ido a la Cuca, ¿Ah? todos los que hemos ido a la Cuca, no, se dice que podemos haber probado de todo, ¿no? Sí, obvio, obvio. Pero no hay que saberlo nomás, pues, sí. Claro. Primer Obvio. principio. Bueno, bueno, para ser autorreferente, aparte del momento en que Isquia se comunica conmigo por Por interno, interno. contra Darío, contra las aspiraciones e intereses de Darío Quiroga, ¿eh? Creo que el envío de Mayor no puede más de risa. El envío del Estado italiano era insuperable, weón, la capacidad de Darío de animación. Ya Ah, empezamos. Yo no, no. reconozco que me burlé de aquello, pero con algo de envidia, porque no sé, vi un potencial, una capacidad de divertimento social infinita. Eso. Sí, lo Es hemos que pasado bien. sí, Lo hemos pasado bien. sí, no. Sí, sí, sí. Excelente. No, Yo, cuando ya empezaba a entrar un poco en el cierre, cuando había alcohol, ya se ponía interesante, ¿no? sí, Tuvimos un par de alumnos que salieron mal, ¿eh? mal. Pero poquitos, pero Mal. intensos. Ya, voy a contar una. Termina yo no me acuerdo, creo que fue el primero que hicimos juntos los tres. Sí, efectivamente, el primero que hicimos juntos y que después terminamos en esta parte más divertimento y con un bar abierto y todo. Pero una cosa poca.
Y efectivamente no nos dimos cuenta porque yo creo que la gente entusiasmada, no sé qué, algunos tomaban muy rápido. Entonces seguramente no estaban tan habituados. La cuestión es que en un minuto termina la actividad como a las 9 de la noche, ya se va la gente, en fin, no sé qué. Nos quedamos ordenando, porque nosotros somos ahí en eso. ¿Ah? Y de repente entra de vuelta uno, y ahí me doy cuenta, pero venía era una cosa así. Era un bamboleo imposible, y va y dice, ¿me puedo tomar eso? Y quedaba una botella de vodka, media botella de vodka. Ya, sí. Agarra la botella. ¡Ah! Oh, ¡Qué terrible! Y de ahí llegaron los guardias del estadio italiano, que aunque generalmente son como los guardias, no, estos son súper simpáticos, y así súper amorosamente entre dos, no, señor, mire, no, por aquí está el metro, vamos, 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 vamos. Es que para eso quieren el 10% la FP, po, ¿ah? Para tomarlo todo, para comprar droga, ¿ah? Para gastarlo en mujeres, en vida licenciosa. Bueno, Eso es lo que quiere, ¿ah? El ya, roterío tanto torrante. ¿le sorprendió la votación del miércoles de la Cámara de Diputados? sí, Sí, me sí, sorprendió. sí, A ver, Macari, sí. ¿por qué? ¿Cómo lo miráis? Me sorprendió que hubieran primero la capacidad de Mario Desbordes de pasar de don a pistolero de mala muerte, ¿no? Había construido toda una agenda de poder, ¿no? Que requería finalmente, ¿no? Como pelea en la derecha, además, matar a sus adversarios, ¿no? Entonces era una oportunidad de oro, ¿no? Fracturar lo que tuviera que fracturar entre medio, pero iba a ocurrir, porque él abrió la puerta al 10%, ¿ah? Y después la quiso cerrar. Y entonces se quedó entre Don Goy y los Vilos y perdió. Eso me sorprendió. Que falta de visión. Claramente tenemos que subvencionarlo para que vaya al taller del padrino. Si ya clavaste la pica, ¿ah? Si ya la cuestión es tuya, sube los costos. Porque en el otro Sí. tampoco ganó, anunciando que iba a abstenerse, tampoco ganó, ¿no? Y entonces ya se olió debilidad, y van por él, ¿no? Y tiene poco que hacer ahí. Se compró puros Claro, pasivos históricos. me sorprendió que retrocediendo Desbordes en el fondo, ¿no? Igual hubieran diputados satelitales de lo que se llama la derecha, que no tienen formación en libertad de desarrollo, que no vienen de la PUC, que no hacen el adoctrinamiento ideológico, y ahí Erika Olivera dijeron, oye, pongamos esta ¿no? Esta minita gana, todo el mundo la conoce, ¡pa! Y se te devuelve, que es algo que Marcela Cubillo ponía el grito en el cielo. Bueno, exactamente, ¿no? Es un proceso de fisura de la política en función del rostro, y le termina rebotando en la cara. Si un diputado se ordena, un parlamentario se ordena, un político se ordena en función de haber pertenecido a un grupo, de estar en un discurso, ser reconocido como alguien. Entonces meten estos gallos, estos personajes que son satelitales, que los van a ganar en las elecciones porque tienen votos, y bueno, finalmente terminan dejando esta manzaca en función del interés del bloque. Ahora, no me sorprende en el sentido de que en este podcast, ¿no? Y en los seminarios, todo venimos insistiendo de que estamos en un proceso de descomposición de la política institucional y esta tiende a la fragmentación. Y que tanto Bachelet como Piñera han sido, y lo vamos a repetir por lo menos en la presentación con la que yo abro el seminario el día jueves, de Piñera pasado agosto, han sido, ¿no? Que tienen coaliciones ordenadas detrás para ganar y al poco tiempo se desarticulan porque el único objetivo es ganar. No hay ningún objetivo común de transformar el país en ningún sentido. Y entonces es lo que le pasa a Bachelet con la famosa nueva mayoría, ¿no? La izquierda termina fragmentada en tres grandes sectores, ¿no? El Frente Amplio, la nueva mayoría y la concertación, ¿no? Que hasta el día de hoy no son capaces, y le va a pasar a Piñera. ¿No? Ya le pasó a Piñera 1, ya le pasó a Bachelet 1, en menor grado, pero lo vamos a ir contando, pero finalmente ya estamos en esta parte final del ciclo. Entonces cada vez ese proceso de descomposición de las coaliciones que gobiernan es más estridente, es más dañino, tiene más impacto, ¿no? La ola, el tsunami es mucho más demoledor. Fíjate que
Yo creo que uno puede dividir las épocas y los líderes en tres tipos, en el fondo. Hay un cierto tipo de época y un cierto tipo de liderazgo en esas épocas en que los líderes crean olas, logran ser vanguardia y forman la ola de energía que viene después de ellos. Hay otra época en que las olas son las que existen y los líderes se suben a la ola y entonces aparecen por delante de la ola diciendo, yo la creé, pero todos más o menos, si tienen un mínimo de reflexión, entenderán que no la crearon, pero que tuvieron la astucia, la capacidad, que no es fácil tampoco, de administrar la ola que ya existía. Hay un tercer tipo de época y de liderazgo que es típico de momentos de gran crisis, de decadencia, en el cual los líderes ven la formación de una ola, ven la magnitud, el tamaño de la ola que viene, y si se intentan subir no lo aguantan, o no se atreven a subirse del todo porque temen de que estén equivocados con el tamaño de la ola. Temen de que en realidad sea un error de ellos pensar que es tan grande y que por tanto es tan importante. Y eso le está pasando hoy día a todos. Le pasó primero al Frente Amplio, que le toca primero el nivel 2, o sea, líderes que están en un ciclo determinado, te toca ganar la FEUC, la FECH, qué sé yo, estructurar las universidades con un buen trabajo, en fin, y de repente eso se transforma en el alfa y el omega, y lo administras bien. Pero el ciclo sigue creciendo, desarrollándose, y sigue aumentando la cantidad de energía para producir entonces la disrupción. Y tú dices, no, pero esta ola no puede ser tan grande. O sea, esta ola tiene que ver con la educación, tiene que ver con 3 o 4 cosas, pero no con todas las cosas. Entonces dicen, no, bajémonos de la ola, ¿ya? Y subámonos al bote, ¿ya? Porque de verdad jugar a esto es demasiado peligroso y es muy raro, y obviamente no puede ser cierto. Y en el fondo igual somos niños. Pero a Desbordes le pasa lo mismo. Entonces ya no tiene que ver, y ese es el punto importante, porque efectivamente uno pensaba que eso al Frente Amplio le pasaba básicamente por una experiencia, pero tiene que ver con un sentido de época. O sea, lo que está pasando es que efectivamente los políticos mismos no logran resistir el tamaño de la apuesta para lo que están acostumbrados. No, Desbordes lee bien el estallido social y se devuelve. Lee bien el inicio de la pandemia y se devuelve. Lee bien el tema de la AFP y se devuelve. No se atreve a cerrarlo. Y finalmente se lleva. O no puede cerrarlo. Pero aquí no se atrevió siquiera. O sea, yo te podría decir... Tenía que quebrar a la derecha para hacerlo. No se atrevió a quebrar. Y además que se quebró sola. O sea, él habría quedado adelante de la fractura. Claro, exacto. Todos habrían dicho que fue él. ¿Y qué fue lo que pasó? Y esto es lo interesante. Que los perros chicos se desatendieron de los grandes. Porque el perro chico leyó una cosa que es súper importante, y es que ellos viven en el rascamundo de los votos, y que por tanto no era el momento de darle la mano a la élite, porque esa élite no les iba a garantizar nada en el futuro, porque nunca les ha garantizado nada, porque los han llamado cuando los necesitan y los han dejado de lado cuando no los necesitan, y por tanto va y dice, bueno, ¿saben qué? Yo me voy por mis votos y de aquí no me sacarán. Y después veré, y después negociaré, y después conversaré otras cosas. Pero estamos hablando de puros votos donde tú no encuentras ningún líder. Y entonces estamos ya consolidando un proceso en el cual las cosas pasan, nadie las conduce, nadie se atreve a administrarlas siquiera, nadie es capaz de administrarlas, y finalmente incluso las cosas pasan por encima de todos aquellos que intentaron hacer algo con esto. Entonces, y esto ya habla entonces, lo que dice Mirko, habla de momentos de fin de ciclo, o sea, de cuando ya la cosa no da para más. Ahora, los fines de ciclo no ocurren un día y se acaba, o sea, no. Estamos a punto de celebrar nuevamente la toma de la Bastilla, el próximo martes, y después de la toma de la Bastilla, ¿ya? Que es el símbolo, en realidad las consecuencias reales de la toma de la Bastilla ocurren, o sea, pero mira, si uno analiza así como ya, podría ser en 1830, pero en realidad esa cuestión tampoco. Podría ser en 1860, o sea, estamos hablando de casi 70 años. Entonces el tamaño de los problemas importa mucho para entender entonces
cuáles son los posibles tiempos de solución. Y este tamaño es más o menos grande. Pasa con el tema de las AFP, de la votación, del capítulo que todavía se abre, que tiene solo a nivel político muchas variables, porque una efectivamente que la que estamos un poco analizando y que una más da como más gusto analizarla, porque está divertida, es la gran crisis, una de las más profundas, quizá uno lo vio tanto, y probablemente es aún más profunda lo que uno logra ver, de la derecha, ¿ya? Que tiene una razón para analizarse en sí misma, eso en el contexto de una gran fractura del sistema presidencial de Piñera y del sistema presidencial, que lo hemos hablado, lo hemos profundizado mucho, Mirko, al respecto, pero yo solo quería comentar que además, obviamente, la discusión de la AFP, pero me parece que en este minuto va a pasar solo por encimita esta discusión, es la gran discusión del desarrollo económico de Chile. La carta que hoy publican, no sé si la vieron, los dueños del país, los empresarios, Los 16. Sí. los 16, es como el grupo Los 16, ¿ah? Aún es tiempo de rectificar el rumbo, dice el inserto, yo lo vi en el Mercurio, ¿cierto? Y que firman, bueno, Sutil, Larraín, Villarino, Cumcille, en fin, Diego Hernández, Juan Pablo Suárez, todos los relevantes. Entonces, eso, lo que se plantea ahí, es una carta que es muy interesante porque además es muy deshonesta, y es muy deshonesta porque efectivamente pone el foco todo el rato en la carta en la preocupación por los otros, ¿ya? Y bueno, y es muy deshonesta, y uno sabe que es muy deshonesta, porque en el tema de la AFP, en el potencial retiro de estos aproximadamente 20, 22 mil millones de dólares, donde ellos de alguna manera lo esbozan, hay el peligro de que se acabe la gran caja que ha permitido durante 40 años hacer que los ricos sean súper ricos y que el resto suba un par de escalones en la medida de las posibilidades. Entonces, la discusión de la AFP, a mí lo que me angustia un poquito, con eso cierro, es que la discusión política, que obviamente es en la que estamos y que tiene suficiente calibre para que esté ahí, eso es correcto, pase un poco a un segundo plano una discusión que desde el punto de vista del desarrollo de las próximas décadas en Chile es súper clave, que es el tema que pasa con las pensiones, pero además qué pasa con la acumulación de las riquezas que ha generado la AFP para generar este fondo de pensiones, que son dos cosas que están íntimamente ligadas, pero que son distintas. Claro, lo que pasa es que está ahí en la parte más profunda, ¿ya? Aquí lo que estamos viviendo, o sea, yo creo que en esa discusión, lo interesante del momento es que toda esta reflexión que surge a partir del el clima mercurial en sentido amplio, ¿ya? Que incluye a Carlos Peña, Noche, en fin, ¿ya? Toda esa conversación se basa en, con un sesgo y todo lo que uno quiera, tratar de entrar en la discusión profunda desde una cierta manera, ¿ya? Pero aquí lo que hay es simplemente la descomposición. O sea, eso es lo que hay que entender en el fondo, ¿ya? Es que uno no puede considerar ladrillo lo que está podrido, ¿ya? Entonces, claro, uno va y dice, ya, pero pongámoslo, entendiendo que esto es un ladrillo, y esa es la premisa tramposa, ¿ya? Entonces yo pongo el ladrillo acá y el ladrillo hace tales cosas, ¿ya? Y si no lo estoy ocupando como ladrillo, y es terrible no ocuparlo como ladrillo, porque en realidad, y es toda una discusión filosófica basada en una premisa inexistente. Entonces, lo interesante de la crisis es que cuestiona qué significa eso, o sea, no es el 10%, es la puerta que se abre para todo. Por eso, Para el 100%. por eso lo interesante es lo que la misma derecha hizo con esto. Es una cosa sorprendente. La derecha podría haber dicho, miren, ¿saben qué? Está bien, abramos el 10%. Fíjate lo siguiente, en términos estratégicos, el 10%, sacar el 10% permitía cerrar la discusión completita. Tú aceptabas la sacada del 10%, establecías una política de que personas que están desahuciadas, con certificados médicos de 3 doctoros, personas que no sé qué cosa, personas que aquí, que allá, establecías un criterio, ¿ya? Y listo, y le liberaban las condiciones, ¿ya? Establecías 4 o 5 mecanismos, abrías la puerta y con eso cerrabas todo lo demás. Pero ¿qué hace la derecha? La derecha se comporta desde el punto de vista, ahora, desde un punto de vista con un pensamiento mágico. Entiende, o sea, estamos hablando con pura gente
que en realidad le pasaron una cosa muy armada por otras personas mucho más talentosas y que no tienen la capacidad ni siquiera de entender lo que le pasaron. Entonces no pueden tocar nada, no pueden administrarlo. Les dijeron, les tocamos esto y ellos dijeron, se nos acabó todo. Ellos inventaron esta crisis. Ellos salieron a decir, este es un día histórico. Ellos salieron a decir, esto es una catástrofe, estamos muertos, no hay nada más que hacer. ¿Ya? Ellos salieron a notificar a todos los demás de la magnitud del hecho. Y el hecho, de hecho, así que la gente estaba pidiendo al día siguiente porque pensaban que se había votado el 10%, no que se había votado la idea de legislar. ¿Ya? En vez de haber en silencio, haber pasado máquina a todos, ¿ya? Haber regado el pasto donde corresponde, pasar la máquina donde corresponde, en fin, ¿ya? No, se denunciaron solos, porque entienden que este ciclo, o sea, y ahí está la deshonestidad más grande, que es saber que entienden perfectamente que esto siempre ha sido así y que siempre ha estado en juego la totalidad del asunto y que ellos cuando decían no nos habíamos dado cuenta de todo esto no era cierto. Eso es lo más interesante. Después vendrá la otra discusión que me parece la más profunda, la más interesante desde el punto de vista del futuro de Chile. Pero en este momento esto es una gelatina donde la derecha cayó literalmente en un juego que es inusual en la tradición de los sectores más conservadores en Chile. Por incapacidad, por estupidez, en fin, es muy inusual. Mirko, ¿tú tenías algún tufo de cómo sigue esto en la votación en el Senado? ¿Tú crees que esto se termina aprobando o los fácticos van a poder hacer, al menos pararlo ahora? ¿Cómo lo veis? Yo creo que hay que ser muy cauteloso, opinar. Mira, estaba con el micrófono, lo enchufé. Ya. La verdad es que creo que hay que ser cauteloso. Debería aprobarse en el Senado, no tienen margen los políticos, digo yo, los senadores de oposición, de todo ese mundo, que son distintos mundos, ¿no? Para salirse de la fila, aunque ya la Gobert habló de que no había ningún argumento técnico sólido que lo convenciera de eso, pero hay que observar. Y por supuesto que se requieren 2 o 3 votos de la derecha que en rigor estarían. Pero bueno, el Senado no es la Cámara de Diputados. Esa es toda mi apreciación. Es un lugar que Jaime Guzmán comprende que es el espacio del poder oligárquico, ¿no? Y que es que por eso tiene las atribuciones que tiene en la Constitución del 80. ¿No? Y es el lugar donde se definen las nominaciones clave, y donde se da aquello que está en el ethos de la política elitista, que es la política tiene que ser una conversación entre caballeros. Y todos nos ponemos de acuerdo. O sea, en el Senado es donde está la principal cantidad de nombres vinculados a los casos de platas políticas. Las empresas han puesto sus lucas en el Senado, no pueden financiar a un amigo diputado, a alguien que les cae bien, que lo quieren potenciar y todo, pero el poder, la Constitución del 80 está diseñada, ¿no? Para que el Senado sea el espacio de contención de la demanda popular, de las locuras. Así que ojo ahí, ojo ahí. Por cierto, que eso significa condenar al Senado a la quema en la hoguera, pero puede ser, ¿no? Son tiempos donde las cosas que pensábamos que no iban a pasar van a seguir pasando desde el estallido en adelante. A eso me refiero, ¿no? Viene una sucesión de hechos. Si llegara a aprobarse, yo diría que hay 70% de opciones que se apruebe y 30% de que no. Para dejarlo abierto. De no aprobarse, bueno, estaríamos en la situación más exquisitamente maravillosa para observar. Tenemos que recaería en Piñera la obligación de vetar el proyecto. Con un Piñera, como dijimos acá desde el minuto 1, ¿no? En la pandemia, que se afirmaba su popularidad en Mañalich, ¿no? Mañalich le devolvía el sentido de pertenencia a la derecha más dura, el principio de autoridad del hombre fuerte, y salió Mañalich. Solo hemos visto el descenso de Piñera. La cadena de ayer es decisiva, va a mostrar cómo los sectores que votaron por Piñera, en la gente mayor, en el mundo conservador, empieza a zozobrar y se verifica esa soledad. Es decir, Piñera va a estar dispuesto a firmar su sentencia de muerte en términos de popularidad
para hacer lo que tiene que hacer, responder a lo que tiene. Es como, claro, observar una partida entre Karpov y Kasparov, no sé. Alberto me podrá explicar, nos podrá narrar alguna mejor escena, ¿no?, del juego del ajedrez, pero estamos en un momento histórico de que hay que comprarse muchas cosas ricas para mirar lo que va a pasar. Aunque hay que decir que seguramente Piñera debe pensar, y podría ser más Kasparov, pero las ha perdido todas, a diferencia de lo que pasó en realidad, que Kasparov más ganó que perdió con Karpov. Que... No, Algunos, claro. O sea, él cree que es artista, ¿no? Y no sabe nada. No sabe nada. No sabe nada. Oye, pero espérate, Blumel hoy día salió así como que se amachó, se puso y salió así como a golpear, pero muy tarde, porque ya no... Tarde. Sí. O sea, la van a hacer igual y en una de esas les resulta. Pero o sea, no creo tarde. que Gispeter lo liquidó, lo que dijo No, Gispeter ahí que de son que, concha su madre. pero tiene razón, o sea, Blumel no tiene el carácter, ¿no? El carácter, y a ver, la política, la gente se pierde, es una actividad fascinante porque tiene múltiples ejes que la componen. Hay un factor ideológico, lo que tú piensas, sí, hay un factor de juego de interés, es muy importante, no siempre se ve, sí, y hay un factor de personalidades, de escrutar en qué es lo que mueve a esta persona, cuáles son sus fantasmas, ¿no? Ahí entra mucho más Freud que Maquiavelo, y entonces esta época de la casa de vidrio, que permite poco simulacro, ¿no? El exceso de imagen de televisión en las caras, las caras son cuestiones que nos transmiten las emociones, las sensaciones. Entonces, evidentemente Blumel no tiene el carácter para encabezar este minuto, ¿no? A Y por eso que propósito, muchos columnistas de la plaza salen a decir, bueno, inminente el cambio de gabinete. sí, ¿No? Porque él tiene carácter para ser ministro. Creo que fue un muy buen ministro de Express, podría ser un excelente ministro técnico, un gran ministro de Desarrollo Social, pero en este momento ser ministro del Interior, no. Bueno, es que a propósito de lo que decís, solo lo tiráis colado, pero de verdad alguien podría pensar, pero a ver, pero ¿cómo? ¿Empieza a bajar el gobierno desde la salida de Mañalich? Claro, y por eso lo dijeron ustedes, lo dijo Alberto con mucha claridad en varios lugares, esta cosa de la entrada de París, finalmente lo que va a hacer es seguramente a controlar mejor y por lo tanto va a salir el foco total de atención del ámbito de la pandemia, que por último siempre es un ámbito más transversal, en fin, de una crisis sanitaria, etcétera, y lo va a poner nuevamente en la política. Y es lo peor, porque el gobierno, su debacle no viene de la pandemia, viene del estallido social. En la política económica, justamente, claro, y en la política... Claro. No, exactamente, ya París ya agarró vía propia, camino propio, y es el conductor de la pandemia. Y listo, tiene y legitimidad, no puede importa. hacerlo peor, mejor, pero ya eso ya tiene vida propia, ¿no? Tiene vida propia. Sí. Claro, Heavy. pero la micro es otra. El recorrido que va hacia la crisis económica es otro. Y todos sabemos que lo único que justifica la existencia de Sebastián Piñera en política se llama producción de dinero. Si él no está produciendo dinero para el país, para la gente no tiene ningún valor. Y para las élites, si no está produciendo mayor poder para las élites, eso no tiene ningún valor. Ellos ya le habían perdonado, porque la gracia de Piñera es esa, que la gracia de Piñera es que es alguien que ha sido muchas veces perdonado en la vida, ¿ya? Ha sido perdonado por Sicilia. desde los tribunales de justicia para adelante, ¿ya? Entonces, y él sabe que su habilidad está allí, en esa capacidad de exigir, de obligar, de ser perentorio, para lograr que efectivamente entonces con mucha energía no vaya a ser castigado finalmente. Ahora, y él entonces se salvó. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Que no, que estaba leyendo la biografía de Piñera, ¿no? Justamente para el seminario, ¿no? Hasta que hace Loreto Daza y Bernardita del Solar. ¿Sí? Y entonces cuando su mamá, ¿no? La señora Picha, Magdalena Chinique, ¿no? Muy demócrata cristiana, tenía en la mesa de entrada de la casa una foto de Jesucristo, una foto del Papa y una foto de Eduardo Frei Montalva. ¿No? Y él fue parte de la campaña del no a la Constitución con su padre y con su madre, Caupolicán, mediante tributario de ese mundo. Pero la señora Picha no dudó y llamó a Lucía Iriart cuando fue el episodio del Banco de Talca. Cuando su hijo era prófugo de la justicia. Grande. Todos queremos una madre como Picha.
claro. Obvio, obvio. Entonces, claro, entonces él está acostumbrado a que siempre llega el momento en el cual lo perdonan. Y pasó en su primer gobierno. La derecha dura dijo, nunca más con este, y los epítetos fueron todos los que se pueden imaginar, todos. Nunca más, no hay ninguna posibilidad, no existe la opción. ¿Y qué pasó después? Ocurrió que él fue, cerró fila, estableció criterios, llegaron a un acuerdo y finalmente volvió a ser el administrador del poder de ese grupo. Y sencillamente ambas veces ha sido el peor, así, literal, el peor administrador de la historia de Chile del poder de la élite. El peor. Siempre hay alguno que le puede tocar un accidente, le puede tocar alguna situación, o puede cometer un error grande. Pero lo suyo ha sido horadar y horadar toda esa estructura de poder, toda la potencia que se creó desde Portales. Es impresionante. Bueno, es que exactamente lo que yo estaba viendo justamente para preparar para el seminario, y es impresionante la ceguera de esta élite, ¿no? En este minuto, para no percibir aquello que Jaime Guzmán percibió con tanta claridad, que Sebastián Piñera era peligroso. Sí, pues. Impresionante, sí. O sea, es que no... Sebastián Piñera uno, después de los cómplices pasivos, y hay un responsable de que se reencantaran con Piñera, ¿no? Que es Andrés Chadwick, ¿no? Que crea, ¿no? El mito del estadista, que Piñera aprendió su primer gobierno, y arma la trenza y empieza a ofrecer cosas a todos, ¿no? Y ofrece volver a los 90 y rebaja de impuestos a los empresarios, y entonces al tiro le abrieron los giros y dijeron, excelente, bien, vamos acá. Y así, hizo ofertonazo en todos los sectores de la derecha y todos le compraron. Peregrinamente Chadwick, que además era uno de los hombres del círculo de hierro de Jaime Guzmán, ¿no? Y supuestamente estaba mejor dotado para mirar y para ver en proyección estratégica lo que significaba, porque a la luz de los intereses de la élite y de la derecha, evidentemente que lo que convenía era que ganara Guillermo y tenerlo tan o más cercano que a Bachelet. Sí. Una pregunta, Mirko. Hay una pregunta que tú conoces mejor ese mundo. Si don Agustín Edwards hubiese tenido... ¿Cuál mundo? Lo que voy a decir. Si Agustín Edwards hubiese tenido 15 años menos, y le toca tomar la decisión de si apoyar o no a Sebastián Piñera para un segundo gobierno, ¿qué hace? Qué buena pregunta. Mira, no te la podría contestar porque no estoy tan claro de que haya sido el momento de Agustín Edwards. El momento de Agustín Edwards es en otro contexto. Sí, no, claro, pero me refiero a que el personaje, porque por ejemplo... Ya hace años no era el tiempo de... Él dio señales muy claras durante el primer gobierno de Piñera de denostación. O sea, hay señales muy, muy delicadas, pero que son de insulto. O sea, cuando Piñera hace el loco, literalmente, yendo a visitar a Obama al hotel, ¿ya? Para despedirlo sin reunión previa, sin aviso previo, así preguntando en portería, digamos. ¿Ya? Bueno, cuando hace esa locura, él titula en el Mercurio en la Bajada, le pone en una reunión que duró 2 minutos y se produjo en el pasillo del hotel, el presidente Sebastián Piñera se reunió con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ese gesto, ¿ya? es de una radicalidad, de un desprecio enorme. No, lo de los cómplices pasivos, yo creo que si hubiera estado con vida política, esos viejos tótems de la derecha, Guzmán, el viejo Edwards, el mismo Jovino Novoa, obviamente que entendían que no había nada que hacer ahí. Lo que pasa es que estaba, ¿cómo se llama?, apadrinado por Chadwick, ¿no? Chadwick vendió que ahora todo con Piñera estaría bajo control. Sí, pues. Y finalmente eso es lo que vendió Chadwick. Bueno, pero si obviamente después de lo de los cómplices pasivos no había espacio para él en ningún proyecto de poder serio en la derecha. Si es por el ninguneo que mencionaba Alberto, ahora el chico feo y tonto de Carlos Larraín. O sea, lo que pasa es que Carlos Larraín
por supuesto que el personaje le quita quizás intensidad, pero no Sí. deja de ser un sello así terrible que A un nuevamente se presidente suma. de la República, Tipo, al presidente de la República, un terrateniente, sí, diciéndole eso al presidente de la República. sí, po. Esas cosas no pasan. Lo vamos a apoyar aunque sea No, chico, pero feo y mira, y tonto. voy más No, lejos. sí. Voy más lejos. Si tú miras todo lo que está diciendo la derecha hoy día, es súper interesante, porque comparan a Piñera con Allende, un poco en la comparación que ha hecho Mirko varias veces, pero lo comparan a Piñera con Allende y siempre poniendo a Allende no tan mal. O sea, Mm. o sea, es ya terrorífico, es como comparación con Allende y además respetando a Allende. Es una cosa increíble, o sea, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo es esas cosas que nosotros Porque lo que pasa es no que nos esperábamos. más allá, la izquierda obviamente nunca va a tocar a su estatua, pero más allá de la Guerra Fría y el eje izquierda-derecha, Allende era un frívolo, que Sí. tenía en otro sentido la parte de las torpezas que tiene Piñera para leer los escenarios. Entonces, finalmente Allende termina muy solo. ¿No? No tiene un proyecto de poder, no afianza una estructura de poder, descansa en proyectos revolucionarios. En grandes relatos. En grandes relatos. Claro, en una Deja de hacer política. capacidad discursiva que lo deja solo en el Partido Socialista. Bueno, Allende Es superado por la izquierda radical, por el MIR. Está el discurso altamirano, ¿no? En agosto del 73, ¿no? ¿Ahí dónde fue? Ustedes que son más... Sí, sí, sí. A ver, ¿dónde da ese discurso Copolicán, altamirano? el El- 7 de septiembre. O el 9, El 7 7 o de 9. septiembre, perdón, el 7 de septiembre. En fin. Bueno, Sí hay símiles, sí hay símiles. solo va a ser Recordemos que una... ayer... Sí. No, solo para hacer una reducción así, un reduccionismo brutal, pero uno podría decir que Allende hizo mucha política y muy buena política hasta el año 70, hasta que en toda su historia, como ministro, como diputado, como senador, política internacional, política local, pero cuando llega a la presidencia, de alguna manera, uno podría decir, deja de hacer política, en el sentido de entender la lógica de los acuerdos, y más bien trabaja en el gran proyecto, en el gran relato, lo cual le da la magnitud y la fuerza que hace que uno siga hablando 50 años después, pero evidentemente también fue parte de los elementos, entre otros más estructurales y más brutales, que hicieron que solo estuviera 3 años como presidente, que fuera finalmente Ahora, derrocado. hablamos básicamente porque el episodio de la AFP puede ocurrir que Piñera decida no vetar, ¿no? La ley para ser popular y en ese minuto va a quedar con la cruz por parte de la derecha, los presidentes que no han terminado su mandato en Chile porque se enfrentan a la fronda. Sí, claro. Le ocurrió a Balmaceda, le ocurrió a Alessandri y le ocurrió a Allende. Recordar, ya estamos para cerrar el tema Piñera y pasar alcanzar a conversar algunas cositas más y además a leer algunos saludos. El seminario está a todo cachete, 3 días. Está prácticamente cerrado ya la inscripción, estamos en las últimas cositas. Probablemente cuando escuchen este podcast, mira, les van a quedar horas, porque mañana martes a mediodía tengo pensado ya cerrar, entre otras cosas porque ya estamos casi en el 95% de los asistentes, así que va a estar buenísimo, po. Y va a estar lleno. Sí, porque te mandé el video que nos mandó Alematus, va a hablar de la relación de los dueños de los medios con Piñera, ¿no? Los medios de comunicación, que son más bien tributarios del piñerismo, ¿no? Y que son distantes a hacerle la crítica que debería hacerse la Piñera desde el punto de vista político, ¿no? Está Sergio Jara, que va a hablar de su investigación Los Leones de Sanjárez, ¿no? Todo el comportamiento en el mundo de los traders, ¿no? De Sebastián Piñera en el Chile de las acciones, ¿no? La María Olivia Monkever, que va a hablar de la línea empresarial también, y Cristóbal Belolio, ¿no? Va a hablar del concepto de los winners, ¿no? Este gobernar con los winners, etcétera, ¿no? Va a estar muy bueno. Oye, acabo de abrir Twitter, porque con el hashtag La Cosa Nostra 50 dijimos, los que quieran, manden saludos, po. Y aquí unos han mandado saludos. Ahí les voy a leer algunos rápidamente. Manuel Mondaca, felicidades en estos 50 capítulos de La Cosa Nostra. Aquí mirando desde lo alto, Santiago, como queda la Fox. Gracias al delivery. Eso es, estamos igual. Amazon, no, se metió Amazon, pero es porque es publicidad pagada.
Un abrazo fraterno, sin ustedes la pandemia sería aún peor, me faltan orejas para escucharlo. Álvaro, excelente. Vuestra opinión de la columna, aún es tiempo de rectificar el rumbo que apareció en la prensa de hoy. Ya lo hicimos, consumo responsable, qué bien, ¿eh? Qué bien, cómo hacemos las cosas que nos pide la gente. Escuchando a los mejores, larga vida a la Cosa Nostra, especial con Patricia Muñoz, etcétera. Pedro Arancibia, un saludo muchachos. Pero nadie nos escribe cosas feas. Pues. Saludos totales a quienes nos han orientado a distinguir lo relevante al leer una noticia. Está bueno ese queque. Oye, qué bien que estuvo la Pati Muñoz, ¿eh? Sí, le encantó a la Muy gente bien. la conversa, sí. Yo la sentí, Mira. yo la sentí con un carácter y una solidez No diré lo que me dijo Mirko después, no lo diré. muy especial, sí. Pablo Sí, lo puedes Millanir, decirlo, puedes decirlo. muchas Pero felicidades. ¿Qué? Ojo, ¿Qué? Dale, dale. que alguien me comentó por ahí, me dijeron, oye, pero las 3 mujeres que ustedes han entrevistado han sido han demostrado una capacidad de comprensión muy superior a la mayor cantidad de lo que uno vea normalmente de los hombres dando vueltas. A mí ese tipo de argumentos no me gustan normalmente, pero el problema es que es cierto. En este caso sí. Claro, o sea, el problema, claro, es que efectivamente en términos, o sea, son tres casos donde vemos la Alematu, qué sé yo, la Isquia Siches y la Patricia Muñoz, y vemos un desarrollo, una capacidad de comprender el ciclo que es bien potente, bien potente. Ahora yo le pregunté a la Pati Muñoz si ella iba a seguir el servicio público con chanfle. Sí, pues, obvio, Porque claro. lo que noté, a diferencia de la isquia, es determinación para ir sí o sí en esa línea. Entonces ahí se abre un campo de posibilidades infinitas, como dicen los cuánticos, porque ella dice, yo sigo en esto. Sí. Que es distinto a Isquia, que está Sí. en el tema del liderazgo gremial, vamos con calma, y como decía el gran Nietzsche, esto es un tema de voluntad de poder. Oye, Darío, y esta idea que nos planteaste en la reunión de directorio de que con el 10% de la AFP de todos los chilenos hagamos un fondo de inversión, la Cosa Nostra, Sí. ¿en qué? Porque podemos pensar en una rentabilidad mayor que la que ofrecen esta gente, ¿eh? Es que Más flexibilidad de retiro. sí, estamos esperando que pase la crisis, aunque no nos importa si dura mucho la crisis, hay que decirlo, digamos. O sea, no tenemos problema. Igual es que es un tema que nos pasa, que nos entretienen las crisis. Sin crisis hablaríamos menos. Exacto. No, sí, Sí. de las crisis. Pero cuando pasen las crisis, vamos a tratar de rentabilizar todo esto y hacerlo rentabilizar a ustedes. Porque para Sí, nosotros lo no. más importante son ustedes. Sí, La Cosa porque 20 Nostra mil en el millones de capitalismo dólares individual. Alcanza. alcanza para hacer algo. Oye, espérate, saludo a la Cosa Nostra, de Peter Alejandro. Llevo meses escuchándolo y esta pandemia en soledad ha sido una gran compañía. De hecho, reescuché algunos podcasts antiguos y cómo no se pierde Alberto Mayol, dice. Menciona aparte el desarrollo de la relación Don Francisco Mandolino de Mirko Macari y Quiroga Calama. Ay, ¿por qué nos hacemos este boicot? Esta es primera y última vez que lo hago, a andar leyendo cuestiones en vivo. Un saludo afectuoso de Ginos Martí, bla, 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 de José Pero Antonio. ojo, Don Francisco nunca volvió a ser el mismo sin mandolino. Sin Mandolino, eso hay que decirlo. Nunca. ¿Ustedes pensaban que la dupla era con Paulsen? No, con Quiroga. Es como que Bielsa también necesitaba un ser humano al lado. Sí. Además que la otra gran dupla es de Julio César con Giliño. Claro. ¡Ay, qué bueno era eso! Aguante la Cosa Nostra, los Don Tomasino de la opinión política. Giliño sería el vocero de gobierno de Julio César. ¿Qué? Giliño se fue a la cooperativa, ¿no? Ya, voy a salir de acá. No, Giliño trabaja en Biobío. ¿En Biobío? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo se va a ir a la pues cooperativa? Si se fue un tiempo. Pero hacer el trasnoche. Se fue en la noche un tiempo, pero ahora está en venta, lo tienen ahí para el... ¿Vieron que está demandado Tomás Moschati? ¿De nuevo? Así es, por el pingüino, es decir, por Girardi. Eso es lo de la vez pasada, nunca caché. Ya, cuéntala. No, lo que pasa es que tú sabes que uno de los grandes temas que él trabaja, que no es un tema de... Es bien inteligente eso que él hace, porque lo mete en pauta en horas importantes, pero mete el tema judicial. Y obviamente al 90% de la gente que está escuchando la radio no le importa, pero hay un porcentaje de gente que le importa mucho y que tiene mucho poder.
y él como es abogado, qué sé yo, conoce más o menos el ambiente y todo el cuento, mete esos temas judiciales y los comenta profusamente, cosa que no es normal en el medio. Tiene un gran periodista en el área judicial además, entonces tiene muy buenos datos, ¿ya? Se sabe la parte procesal perfectamente, entonces le da un tono bien interesante. Bueno, en ese contexto, él muchas veces, cada 8 o 10 días, ¿ya? Habla de las estructuras de poder en el Poder Judicial y habla del circuito extrainstitucional del poder, para decirlo de un modo muy elegante, ¿ya? Dentro del cual el principal actor es el Pingüino, que es un tipo que es un lobista, un operador interno del mundo judicial, ¿ya? Y que se le imputa una relación muy cercana, ¿ya?, de dependencia con Guido Girardi y su sector. Entonces, en el fondo, ese es lo que él permanentemente dice. Y lo que terminó por ocurrir en estos días, no sé por qué, no sé si dijo algo nuevo, no lo sé, pero lo interesante es que lo que terminó por ocurrir es que el Pingüino lo demanda. Y una jugada muy rara. Muy rara. Ah, qué divertido, más con esos nombres de Batman, pues, más encima. No, pero a ver, pero claro, es importante porque probablemente, o sea, ¿cómo se llama? González, el apellido del Pingüino, Sí. pero se me fue el nombre de Danny pila. DeVito. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. González fue, bueno, fue fue, no sé si fue o es, pero fue de todas maneras uno de los financistas del periodista, del amigo de Mayor Martorell, ¿ah? Que justamente es la gente que financia medios para tener capacidad de lobby, ¿ah? Y de operar Cualquier lector. a través de los medios. Claro, cuando tenía un medio que no lee nadie, ¿para qué tenía un medio para operar? ¿Ah? Ya. Entonces siempre ha Lo buscado dije y qué, incidencia, tenés que decir, Macari. Lo dije y qué. siempre lo he dicho, ¿no? Sí, y además, entonces, este señor tiene una necesidad de construir poder. Este señor González se transformó en el operador de Guido Girardi, ¿no? Para las nominaciones en el Poder Judicial. ¿Ah? Un senador efectivamente vota las nominaciones a la Suprema, pero se trata de manejar toda la red que hay de ahí para abajo. Notario, cortes de apelaciones, jueces de primera línea, etcétera. Hay una cantidad de poder que se reparte en ese estamento no menor. Entonces, claramente, Eugenio González. Eugenio González, primero no debería haberse querellado contra Tomás Moschati, sabiendo lo que es querellarse contra Tomás Moschati. El último que se querelló firme contra Tomás Moschati fue, claro, el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalo, ¿no? En medio de la campaña por el tema de los Lexus. Entonces, o tiene el aval de Girardi, o en la Suprema, justamente por el tipo de comentario que hace Moschati, alguien le dijo, ¿sabes qué? Queréllate porque te la vamos a hacer fácil. Claro, aquí vamos a aplicar la ley y la mano dura. Pierden primera y pierden apelaciones, pero vaya a ganar arriba. Cuando uno como periodista toca mucho la oreja en un determinado sector, tarde o temprano viene. Eso no... No, y los jueces, con los jueces no se juega, eso es otra cosa. Ya, estamos en la gran política, pero yo quería comentarlo porque no es obvio que van a opinar ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Le dieron significación? Porque a mí me parece relevante, puede ser un antes y un después, lo que hizo Gabriel Boric el otro día cuando se sale del matinal por llegar a un panel donde los 4 invitados son hombres y efectivamente salir y dejar la pantallita así, como yo si estuviera enojado y te fuiste. Sabía que no les importa nada. La banalidad del bien, pues. Ya. ¿Tú lo veis así? Sí, no. No. Porque, además que porque igual paga un terrible. costo. Sí, sí. Porque además, mira, si tú tienes esa política, tú preguntas. Porque si es una política, tú preguntas. Tú te invitan y dicen, disculpa, ¿quiénes son los invitados? Te dicen los invitados. Ah, no veo mujeres, ¿qué pasa? ¿Hay alguna que estaba por invitarse, qué sé yo? No, esos son los invitados. Ah, bueno, entonces yo no asisto porque yo no... Ya, eso es política. Todos saben que yo no tengo ningún aprecio por Giorgio Jackson, pero Giorgio haría eso. ¿Ya? Pregunta y después rechaza o exige. ¿Ya? Y le ponen entonces una invitada, qué sé yo, y él dice, bueno, ya ahora participo. ¿Ya? Tú no puedes hacer eso
Si es como, llegué, esto no puede estar ocurriendo. ¿Cómo no puede estar ocurriendo? O sea, ¿en qué país vive? O sea, tú quieres cambiar el país por algo, ¿no? Pero es probable que después de esta acción sea bien improbable que en las próximas semanas, meses y quizás años eso vuelva a suceder en espacios como matinales, etcétera, etcétera. O sea, Claro, justamente al la hacerlo, pregunta al es, hacer el berrinche en vivo, incluso eventualmente sabiendo, yo creo que es un punto que es interesante. O sea, digo, aprovecha la oportunidad, corre el cerco, no sé si para él es especialmente significativo, pero lo que digo es que hay un punto. De hecho, se lo comentaba hace un ratito, antes que empezáramos a Mirko, que Carlos Monte no hizo exactamente eso, pero yo creo que es mi sensación, una interpretación absolutamente personal, que olfateando aquello en el mesa central de ayer, donde en un rato traen a 4 políticos invitados, la Carola Goich desde Punta Arenas, Montes desde Santiago, y los dos telemáticamente, a través del Zoom, y en estudio estaba Coloma y estaba Felipe Cast. Entonces Montes llega y dice, bueno, dice, algunos en estudio, ¿cachai? Y otros lejos, donde evidentemente cuando estás en estudio es mucho más fácil, te sentís mejor, desarrollas mejor las ideas, que estar frente a la cuestión, si escucháis bien, si está bien la señal, si se te corta, la gente te ve distinto, las luces te iluminan distinto. Y yo casi pensé, dije yo, vamos Carlito, yo lo quiero a Carlito, ¿eh? Carlitos Montes, desconéctate, weón, y hacemos el paquete completo. No la hizo, pero yo creo que casi hizo la gran Boric. no, yo creo que desconectarse de esas cosas, salirse en ese tipo de cosas, nunca, pero escucha bien, nunca, porque es un consejo personal, Darío, nunca se hace, nunca, Deja anotarlo. nunca, porque tú haces chocar un elemento argumentativo con una norma de conducta social. Siempre gana la norma, siempre. Está buena. Es buen argumento. Yo no soy tan radical, pero no creo que sea tan relevante. Creo que él tiene como una línea en ese tema que la maneja bien y probablemente se perfila muy bien con un estilo. ¿No? Ahora, estamos en un tiempo revolucionario, no en un tiempo reformista, por lo tanto, todas las actitudes de ruptura hacen más sentido que en otros en que uno dice, oye, este gallo se puso al margen de la norma social. Ojo ahí. Y les acabo de mandar una maravilla ahí al WhatsApp que tenemos los tres. Me acaba de informar una amiga que tengo una isla con mi nombre en Sicilia. Se llama Macari. Miren, yo nunca lo creí, de verdad. Sí. ¿Ah? Y además, justo me llega en el momento que estoy haciendo la cosa nostra. No queda otra que decirlo. Lo cual Oye, demuestra que... pero ¿ah? ¿Qué? No, dejemos sí, hasta allá Boric, si era para huevearlos nomás. no, sí está bien, pero yo creo que sí es importante, en el fondo, tener en consideración que lo que vamos a llamar la política podemista, ¿ya? Que es la política que Pablo Iglesias desarrolló con extraordinario talento desde 2011 en adelante, ¿ya? Extraordinario. O sea, lo que hizo él entre 2011 y 2016, más o menos, es una cosa increíble. O sea, sacó de paseo al sistema político español día por día. ¿Ya? Pero, y eso podríamos llamarlo el podemismo, si fueran ramos de una carrera, sería el podemismo 1. ¿Ya? El problema del podemismo 1, que es lo que ha intentado hacer el Frente Amplio desde su fundación, que es denunciar, interpelar. ¿Ya? El problema del podemismo 1 es que no puede haber podemismo 1 si no tienes podemismo 2. ¿Ya? Y es que haces cuando ya logras arrebatar un pedazo de poder, cuando logras empezar a Cuando te trabajar, pescan. cuando te pescan, cuando ya existes. ¿Ya? Y eso es un problema porque tú no puedes seguir haciendo el acto performático, no puedes seguir agarrando la cadena y poniéndote encadenado en la puerta del Congreso. ¿Ya? Eso ya no sirve. Empieza a ser lloriqueo, porque te están pasando poder y los poderosos que lloran ya no tienen sentido. La frase los hombres no lloran no tiene que ver con el hecho de que los hombres por ser hombres no lloran, tiene que ver justamente con la lógica del patriarcado. Tienes el poder, carajo, ¿cómo te vas a poner a llorar? No es por la debilidad ni por la sensibilidad, es porque tienes la responsabilidad de no llorar, de hacerte cargo de tu propio destino. Entonces, no puedes. Trump se hizo cargo de su propio destino y le tiró nomás el indulto a Roger Stone. Yo pensé cuando vi la noticia que en el mundo Trump puede ser una noticia irrelevante, pero, o sea, no lo es en términos... me pasé al seminario El Padrino,
primero, ¿ya? Pasar al seminario del padrino porque Sí. es para analizarlo, lo vamos a agregar para analizar las leyes y toda la cosa. Agosto. Agosto. Bueno, sí, de hecho, reserve. No, pero en realidad que de verdad que no quería hacer ahora ningún aviso. Pero bueno, agosto. No, lo que quiero es... Ríete, pues, Macari. Ya. Sí, porque el seminario esta semana se acaba, pero después viene agosto. Ya, Oh, momento. ya, no, deja terminar con lo de Trump. No, lo que quería decir es que, o sea, le tira el indulto a 4 meses de la campaña de la elección. O sea, yo no sé si la caga, ¿ya? Trump, probablemente, pero de que hay consistencia en este liderazgo ramplón, ridículo, risible, payasesco, todo lo que tú quieras, hay consistencia. Es decir, cuidar el mundo propio. ¿Ah? Entonces, yo pensaba en Roger Stone y pensaba en Peñailillo, ¿cachai? Como dos acciones, ¿cachai? En uno lo cuidas y en otro lo dejas caer. Son incomparables en muchos sentidos, todo lo que tú quieras. Pero la lógica, en el caso de Trump, de comerse el sapo, pero heavy, ¿cachai? En año electoral, heavy, y con un personaje de la magnitud, en todo su sentido, de Roger Stone, me pareció bien interesante como ejercicio político. Recomendémosle a la gente que vea el documental en Netflix, Get Me Roger Stone, porque Sí. es un manjar, Sí. y el personaje es de otro planeta. Sí, po. No, Eso Sí, no o va, sea, eso no va, pero eso no va. merecía el indulto. ahora, yo creo que Claro. es interesante, deberíamos un día hacer algo respecto a Xi Jinping, ¿ya? Y Trump, porque son tan distintos, ¿ya? Los dos en lo que hacen son genios, o sea, el, sí parte de una familia muy política, pero denostado por la élite, o sea, una familia que cayó en desgracia. Uh-huh. Él cayó en desgracia, su familia, su padre, en fin, caen en desgracia duramente por haber sido opositores internos a Mao, si poca cosa no. Y, y Jinping entonces va y crece en el campo, en la pobreza, ¿ya? Porque están denostados, están fuera del sistema. No es como acá que se le castiga con no tener cargos públicos, pero sigue siendo miembro de la élite. No, afuera. Y termina llegando. Entonces, Este es un rayado de días después del estallido, sálvanos muy Xi bueno, Jinping. Un muy rayado en el bueno. centro de Santiago. No, eso Muy nomás. bueno, pero entonces él, ese estilo que él cultiva orgánico, o sea, él es presidente de la República, secretario general del partido, eh, a cargo, jefe de Estado, ¿ya? A cargo de las Fuerzas Armadas, o sea, logra ir concentrando todo, el imperio Presidente del Club completo, de Leones, el Rotary, todo, presidente de la todo, masonería, todo. todo. Bueno, ese estilo, ¿ya? Orgánico versus el estilo fuerza aérea de Trump, ¿ya? Bombardeo tras bombardeo, ambas cosas los dos son geniales en lo suyo, es una gran tensión. Alguna vez lo haremos, no importa que vayan 5 personas, No pero lo importa, haremos, no no importa. importa. Porque una de esas 5 personas será alguien mandatado por la embajada china. De eso Exacto. no te cabe ninguna Exacto. duda. Ya, tenía más temas, pero me empecé a aburrir. No, Hay y mucho que hacer. hay posibilidades reales de que Trump lo comente en Twitter. Claro, Claro. claro, sí. Oye, pero hay que hacer algo con el tema de las elecciones norteamericanas, weón. Sí, hagamos algo. No sé Sí, si... obvio va algo para octubre, de todas maneras. Ya, Tenemos que ver para, cómo avanza el escenario. para analizar si gana Caca o Pichí. ¿Cuál es la Porque fecha exacta de la elección? ¿El martes que No, es que corresponde? el primer da lo martes, mismo porque estamos asistiendo al fin del imperio. Ese es el titular, ¿no? Estados Unidos no va a ganar, da lo mismo quien gane la elección. por No, supuesto. sí, pero podríamos hacerlo ahí mismo en la Sí, época de la elección, me refiero, Yo diría que es buscar el 3 de una. noviembre, pero puedo que me equivoque. Ya, Sí, ahí lo sí, veremos. por ahí. Ya. ya, pues entonces, Ah, después no, última. del. Último tema. No, me aburrí. No. Quería hablar de Bolsonaro con el COVID, No, pero Ah, no, no.
No, pero es que quería justamente decir Que nombró que- ministro. que es la raja que tenga para Bolsonaro, puede llegar a ser bueno que tenga COVID. Y yo vi tantas reacciones así como, ¡ay, qué bueno, weón, que tenga COVID! Es lo mejor, porque puede demostrar que efectivamente era una gripecita. Nadie Se sabe puede para quién morir. trabaja. No se puede morir. Si está- Bueno, pero para si esto. tiene un cuchillazo en la guata, así que. Ya, nos vemos pronto. El seminario parte el jueves. Vamos a hacer algunas cositas grabadas y se las vamos a compartir porque somos súper generosos. ¿Ya? Sí, vamos a hacer cositas grabadas. Ya. Y gracias Oye, por los saludos de los Excelente. 50. ¿Ah? Nos He, vemos he en el seminario. recibido, he recibido algunas cosas, algunos mensajes que podrían obligarnos a hacer alguna cosa entre medio, pero ahí les cuento. Ya, ok. Vale. Oye, 50 capítulos, po, eso nomás. No es Ah, poco. 50 capítulos. Sí, po. 50 Ni pescaron capítulos. cuando leí No, No. yo sí, yo estoy consciente de los 50 capítulos. Sí, sí. Me parece Eh, bien. ¿Tú te acuerdas del, Alberto, cuando nos juntamos a grabar el primer capítulo? Sí, pues. No, Sí, no te pues. acuerdas. Sí, me Porque acuerdo. no llegaste. ¿Te acuerdas tú, Macari? Entonces, Pero entonces me fue. me acuerdo cuando nos juntamos a grabar el 19 de octubre, en la tarde, Ese fue el segundo Ah. capítulo. En la casa No, de pues Mayol. el primero fue En la casa. lo grabamos en Holanda. Sí, pero el primero iba a ser en la casa de Macari un día de finales de septiembre. Ah, tienes Y razón. entonces Macari compró así, tú sabes, estilo Macari, un sushi, compadre, que yo nunca había comido una guata tan rica, para 3, pero como para 6, como para nosotros. Y no llegaste, pues, weón. 10 de la Y nos noche, comimos, comimos todo. todo, no quedó nada, weón. Entonces me dio sed, ya Macari ahí se preparó su gin, tú sabes, como usted tiene convenios, canje, weón, tenía copete, bueno. Eso, pues. Y no llegó Mayol, pues. Así que, No, y no, después viajaba Mirko, viajaba creo que a Italia fue esa vez. Y tuvimos que exacto, esperar que Eso volviera fue para grabar. en diciembre, eso fue en diciembre. En Este, diciembre fui igual. exacto. Este podcast Eh. estuvo a punto de no existir. Estuvo a punto de no existir. Estuvo a punto de no existir. Pete, Sí, deja pero ponerme esa en es otra pantalla historia. grande. Pero esa es otra historia. Pero No, gracias a estos mí, podcasts, este podcast existe. Próximo weón que vea que está escribiendo alguna cosita, lo bloqueo. Para que, no, No, y para que no, ojo, estemos claros. nosotros ojo, teníamos el ritual de grabar un podcast en los seminarios. Y a Darío claro. se le ocurrió que lo lleváramos para la agenda de la semana porque y yo dije, no, este weón me hace Esto no va a trabajar gratis. aprender, dijo Macari. Me van a hacer trabajar gratis. Y no quiero. No. Y después nos quisieron comprar el podcast por 3,50 pesos. Entonces, no, ahí felizmente dijimos, no, nosotros somos una república independiente, no tenemos precio. Igual los quiero porque es mi editorial. Ya, chau. Nos vemos.